El Renault Megane de tercera generación estaba equipado con muchos motores diferentes, desde motores turbo de 1,2 litros hasta el 2.0 turbo de 275 caballos de fuerza para la versión RS. La gama de motores diésel incluye 4 unidades, de 1,5 a 2,0 litros. 1.6, K4M, 106 caballos. Los Meganes de gasolina están disponibles con motores atmosféricos de 1,6 litros. En primer lugar, estamos hablando del motor Renault K4M. Se trata de un motor sencillo e ingenioso, con una correa de distribución que debe cambiarse cada 120.000 kilómetros. El accionamiento de la válvula tiene compensadores hidráulicos. En el Megane, este motor está equipado con un cambiador de fase. En casi todos los coches, el motor K4M está muy cubierto de suciedad, que se adhiere al aceite que resuma. Aparece desde arriba, por debajo de la válvula de control del cambio de fase, por debajo de los tapones en la parte trasera de la culata y también a través del sellador que sella la tapa de válvulas de aleación ligera. También aparece aceite en los sellos del cigüeñal, pero el fabricante ayudó a resolver este problema lanzando sellos de teflón actualizados. Pero es necesario instalarlos en seco, y no a la antigua usanza, lubricados con aceite. Entonces las fugas a lo largo del cigüeñal no le molestarán durante mucho tiempo. El servicio también tuvo que cambiar el engranaje impulsor de la bomba de aceite. Después de instalar el nuevo tipo de engranaje, se detuvieron las repetidas fugas de aceite a lo largo del sello de aceite delantero. Tenemos una revisión detallada del motor K4M, que contiene mucha información interesante sobre otros sellos de este motor y sus problemas menores. 1.6, H4M, 115 caballos. Más tarde, apareció en el Megane un nuevo motor de 1,6 litros, con la denominación H4M. Este motor también se instaló en Nissan con la designación HR16D. Este motor tiene transmisión por cadena de distribución, pero no hay compensadores hidráulicos en la transmisión de válvulas. El Megane equipaba una versión de este motor con 2 cambiadores de fase y un doble juego de inyectores, son 8, pero la inyección es distribuida. Este es un motor más interesante y tiene menos enfermedades problemáticas. Simplemente no escatimes en aceite de motor, es necesario escuchar la cadena después de un kilometraje de 200.000 kilómetros. Y ajustar las válvulas seleccionando empujadores es especialmente importante para máquinas equipadas con equipos de gas no estándar. 2.0, F4R, 180 a 275 caballos. El Megane de tercera generación recibió el motor F4R de 2 litros de Renault solo en una versión turboalimentada. Y es un motor decente. No nos detendremos en ello en detalle ahora, porque es raro. En la descripción encontrará una descripción detallada de este motor. 2.0, M4R, 140 caballos. Mucho más a menudo se encuentra en Meganes de tercera generación el Nissan M4R de aspiración natural de 2 litros. En esencia, se trata de un H4M ampliado, con cadena de distribución y sin compensadores hidráulicos. Este motor se verá perjudicado por el ahorro de aceite de motor, lo que provocará que el aceite se queme. Y el reemplazo no calificado de bujías puede provocar fallas en la rosca. 1.2 TCE, H5F, 115 caballos. 1.4 TCE, H4J, 130 caballos. Desde 2012, en Europa, Renault comenzó a equipar sus coches con nuevos motores turbo de 1,2 y 1,4 litros de cilindrada. Estos son motores diferentes. No llevan compensadores hidráulicos, las cadenas de distribución duran poco más de 120.000 kilómetros. Ambos motores son propensos a sufrir quemaduras graves de aceite, especialmente si se excede un poco el aceite. El motor de 1,2 litros tiene inyección directa, mientras que el motor de 1,4 litros tiene inyección distribuida. El turbodiesel más común bajo el capó del tercer Megane es el K9 K1,5. Este es un buen motor, y ahora en todas sus versiones. Es decir, tanto con el primer sistema de combustible Delphi como con el último Continental. Tenemos una reseña detallada de este turbodiesel.
Agreguemos que incluso el filtro de partículas y el volante bimasa, que se incluyeron en sus modificaciones más potentes, pueden durar hasta 300.000 kilómetros. Algunos propietarios todavía cambian los cojinetes de biela de este motor para asegurarse de que no giren. Esto no sucederá si cambia el aceite cada 10.000 kilómetros y no permite que se diluya con combustible diésel durante los frecuentes intentos de quemar el filtro de partículas. 1.9 DCi, F9Q, 130 caballos. 1.6 DCi, R9M, 130 caballos. 2.0 DCi, M9R, 150 a 160 caballos. En la naturaleza, hay Megane de tercera generación con el antiguo motor 1.9 DCi, F9Q, y con los motores hermanos más nuevos 1.6 DCi y 2.0 DCi. Si te encuentras con uno, no dudes de su fiabilidad. Hablemos de transmisiones manuales para Renault Megane. Asociado a motores menos potentes, tanto de gasolina como diésel, se encuentra una caja de cambios Junior 5 de 5 velocidades. A veces te encuentras con un JH3 con motor K4M. Estas transmisiones empezaron a zumbar después de un kilometraje de unos 150.000 kilómetros. Antes de eso, podrían haber sido enviadas a reconstrucción debido a la destrucción de los sincronizadores de una de las marchas. También se dan casos de rotura de los cables detrás del escenario. La caja de cambios Junior 5 es tecnológicamente más avanzada y duradera, pero su reemplazo y reparación son económicos. Es cierto que en muchos casos, si hay un desgaste importante, es aconsejable simplemente sustituirlos por otros contratados. El TL6 de 6 velocidades no está sujeto a desgaste de los cojinetes, pero puede requerir el reemplazo de sellos de aceite con fugas. DP2/4 ST, transmisión automática. Si hablamos de transmisiones automáticas, la única transmisión hidromecánica clásica se le dio al K4M de aspiración natural. Estamos hablando de la antigua transmisión DP2. Sí, se trata de una versión seria y profundamente modernizada, pero de media requiere reparaciones importantes cada 100.000 kilómetros. Es cierto que su reparación es bastante económica. Jaco JF015. El Megane de 2 pedales también tenía instalados 2 variadores Jaco. Junto con el motor Nissan H4M de 1.6 litros se encuentra un variador JF015. Causó muchos problemas en coches con un kilometraje de hasta 40.000 kilómetros. En este variador, los cojinetes del eje salían volando y la correa se deslizaba sobre las poleas debido a arranques repentinos al pasar sobre un obstáculo como, por ejemplo, una acera. El aceite de este variador se contamina con bastante rapidez, incluyendo productos de desgaste de las poleas e incluso del diferencial, lo que perjudica enormemente su sistema hidráulico. En 2015 a 2016, este variador fue reforzado y mejorado, su vida útil antes de avería aumentó a una media de 150.000 kilómetros. JF011. Más exitosas son las CVT disponibles para el motor M4R de 2 litros. El antiguo variador JF011, aparecido en 2005, puede recorrer hasta 200.000 kilómetros. Esta transmisión no favorece ni la conducción agresiva ni la conducción lenta en los atascos. Subir bordillos también afecta a su salud, aunque no de forma tan dramática. Y las reparaciones importantes son desagradablemente caras. JF016C. En 2012, se añadió al motor de 2 litros un variador JF016C ligeramente más duradero y simplificado. Puede recorrer hasta 250.000 kilómetros si se maneja con cuidado. Robot. DC4/G-Track 6 DCT 256 velocidades robótico. En el Megane de tercera generación con turbodiesel 1.5 DCi, estaba disponible la transmisión robótica G-Track 6 DCT 250. Tomó mucho tiempo terminarlo y mejorarlo, pero aún así pide a gritos ser reemplazado por mecánica convencional. Aún así, sus consumibles, como un servo de cambio de marchas y un kit de embrague, cuestan $1.000 o incluso más. El chasis del Renault Megane es extremadamente sencillo y económico.
Los brazos de suspensión delantera originales se venden solo ensamblados, el precio de emisión es de 130 pesos. Puedes comprar por separado bloques silenciosos no originales e incluso una rótula separada por 15 a 20 dólares para reemplazarlos por separado. Los puntales estabilizadores delanteros en su embalaje original cuestan 35 dólares y duran hasta 80.000 kilómetros. Los cojinetes de soporte de los amortiguadores duran hasta 200.000 kilómetros, los originales cuestan 50 dólares. Amortiguadores delanteros originales, 110 pesos cada uno. Con un alto kilometraje en carreteras en mal estado, puede ser necesario reemplazar los bloques silenciosos del bastidor auxiliar. No hay bloques silenciosos originales, pero hay una pequeña selección de buenos sustitutos. La cremallera de dirección del Megens puede funcionar silenciosamente durante mucho tiempo. En principio, un kit de reparación regular puede solucionar el ruido de golpe. No nos cansaremos de repetir que el principal enemigo de la cremallera de dirección es la humedad que penetra en ella debido a las botas de dirección rotas. Literalmente no hay nada que romper en la suspensión trasera. La viga está unida a la carrocería mediante un par de bloques silenciosos. Quizás estas sean las piezas más caras del chasis del Megane, el original costará 230 dólares cada uno. Pero dan servicio a más de 300.000 kilómetros. Hay muchas ofertas de sustitutos, los precios de los no originales son entre 4 y 10 veces más bajos. Los discos de freno traseros del Renault Megane de tercera generación llevan cojinetes de rueda integrados, al igual que sus competidores Peugeot. Por lo tanto, unos buenos discos de freno traseros no originales cuestan entre 170 y 230 dólares, y por los originales piden 550 dólares. Para evitar este tipo de gastos y, además, evitar un mayor desgaste de las pastillas de freno traseras o el atasco de las ruedas traseras, realice el mantenimiento de los cables de freno y de las pinzas traseras antes de las temporadas de heladas. El freno de mano aquí está implementado en la pinza del mecanismo de freno principal, aquí no hay tambores. El freno de mano es propenso a congelarse. Además del mantenimiento y el reemplazo oportuno de los cables con cubierta rota, se pueden agregar resortes de retorno que ayudarán al mecanismo de palanca a liberar las almohadillas. Los cables originales cuestan 30 dólares y se pueden reemplazar en media hora. Habrá mucha información contradictoria sobre la carrocería del Renault Megane de tercera generación. Empecemos por el hecho de que en las pruebas de seguridad pasiva Euro NCAP de 2008, este coche se estrelló con los 5 puntos más altos. Aquellos. Con la seguridad pasiva todo está bien. La carrocería también está bien protegida contra la corrosión, sus paneles están galvanizados, pero la capa de zinc es fina. Por tanto, aquellos elementos de la carrocería donde la capa de pintura se ha desgastado o ha estado expuesta a reactivos durante mucho tiempo comienzan a oxidarse. Los desconchones de pintura pueden volverse rojos y aparecer óxido más grave en los umbrales de las puertas. Pero las partes del cuerpo no se convierten en polvo hasta después de décadas. Todo empieza en la parte delantera, si el propietario no ha instalado guardabarros, 77, 1142, 6788. La suciedad y la arena desgastan la pintura y la capa superficial del metal. Antes de instalar los guardabarros conviene limpiar y pintar la parte desgastada de los faldones. Hay una moldura de plástico instalada en la puerta del maletero, que hace contacto lentamente con el panel de la puerta en la parte superior y el parachoques en la parte inferior. Aquellos. Se frota pintura a lo largo de su perímetro. Generalmente se trata de un problema puramente estético. Sucede que la tapa del maletero se oxida desde el interior a lo largo de su marco eléctrico. Es difícil no darse cuenta, el óxido te mirará a los ojos cuando la puerta esté completamente abierta. Si las luces integradas en la puerta trasera se apagan repentinamente, busque un cable roto en la corrugación en la transición de la carrocería al portón trasero. En casi todos los Megane de tercera generación, fue necesario volver a sellar la luz de freno trasera. Se instala en la parte superior de la puerta trasera, su junta se seca y deja entrar agua. Gotas de agua o incluso chorros aparecen en la luneta trasera desde el interior del maletero después de un lavado de coche o de una lluvia intensa. Solo necesitas quitar la luz de freno, deshacerte del sello viejo y pegar uno nuevo.
Incluso una junta de ventana universal del tamaño adecuado servirá. En la parte inferior del parabrisas, el Megane 3 tiene orificios de drenaje cubiertos por solapas. Para llegar a ellos es necesario quitar el volante de plástico y la almohadilla de goma del lado derecho. Y a la izquierda tendrás que desenroscar el brazo de limpiaparabrisas del conductor. Toda el agua y los escombros del parabrisas van a la canaleta y fluyen hacia abajo a través de dos desagües. Pero cuando los escombros obstruyen las válvulas de goma de los orificios de drenaje, el agua se acumulará y buscará otra salida. Desde aquí entrará en el conducto de aire de la cabina y de allí fluirá hacia el interior. El resultado son alfombras delanteras mojadas. Los propietarios simplemente quitan las válvulas de goma de los desagües, porque, literalmente actúan como enchufes. Y limpiar los desagües a finales de otoño o antes de primavera. Recuerde, en nuestra revisión del Renault Duster hablamos de grietas en la pintura del techo trasero en las canaletas. Megane tiene lo mismo. En general, la carrocería de este coche tiene una torsión bastante débil, por lo que después de los primeros paseos sobre baches o después de aparcar en una acera, aparecen grietas en el techo trasero. Se extienden a lo largo de las costuras de soldadura y afectan tanto a la capa exterior de pintura como a la capa de sellador situada debajo. Pero no te preocupes, esto no tiene consecuencias tristes. Por cierto, es precisamente gracias a la carrocería flexible que las juntas de las puertas quedan impresas en la pintura de las puertas. Dicen que desde 2013 las focas se han vuelto más blandas y prácticamente no dejan huellas. Con el tiempo, al abrir puertas, los limitadores, y no solo ellos, empiezan a hacer clic. En los limitadores se pueden cambiar los casquillos que se deslizan a lo largo de la varilla. También vale la pena prestar atención al metal alrededor de la tira de montaje del limitador en el pilar de la carrocería. A menudo la pintura se agrieta en esta zona. Esto se debe al hecho de que el metal en este lugar se dobla en ambas direcciones cuando se abre la puerta, como un resorte de disco. En el futuro, todo puede terminar con profundas grietas en el acero y arrancamiento de un fragmento de metal. Para eliminar la debilidad del acero en este lugar, es necesario construir una placa, unirla de alguna manera a la carrocería y luego atornillarle el limitador de apertura de la puerta. Dependiendo de la región para la que se fabricó el Renault Megane, puede estar equipado con un calentador termoeléctrico. El elemento calefactor te salva en invierno, calienta el radiador de la estufa, por lo que el suministro de aire caliente no te hace esperar. Esto es especialmente cierto en el caso de los coches con motor diésel, que se calientan muy lentamente. Sucede que el elemento calefactor no funciona, pero no encontrará ningún error en el diagnóstico. Si el elemento calefactor está realmente presente en el Megane, se puede ver encima del radiador de calefacción. Para hacer esto, retire el revestimiento del túnel central. Se debe instalar un relé en el lado del conductor y los cables de alimentación del calentador serán visibles en el lado del pasajero. Si hay un elemento calefactor, entonces es necesario reprogramar la unidad de conmutación central del automóvil. Sucede que faltan datos sobre los elementos calefactores en el firmware. Por cierto, tendrás que hacer lo mismo si decides equipar tu Megane con un calentador eléctrico. El ventilador interior del Megane puede apagarse debido al desgaste de las escobillas eléctricas de su motor. Sucede que un golpe fuerte en la caja de la estufa reactiva el motor eléctrico. Este es un problema reparable, simplemente puede reemplazar las escobillas, pero tendrá que desmontar con cuidado todo el conjunto y quitar el impulsor. En general, es mejor no retrasar esto, porque, entonces la armadura del motor eléctrico podría quemarse. Entonces tendrás que desembolsar dinero para un nuevo fan. El ventilador puede dejar de funcionar incluso después de arrancar el motor con la batería descargada. En este caso, el error del ventilador permanecerá en la ECU y hasta que no se elimine, el ventilador no arrancará. Dependiendo del año de fabricación, el Megane 3 tiene un cuadro de instrumentos con velocímetro de esfera o un panel combinado con velocímetro digital. Ambos paneles sufren el desgaste de los LED de retroiluminación, primero empiezan a parpadear y luego se apagan. Hoy en día este problema se resuelve volviendo a soldar, es decir, instalación de nuevos LED. También entra polvo debajo del cristal del panel de instrumentos.
Para deshacerte de él tendrás que quitar y desmontar el panel. Y si el sensor de temperatura exterior comienza a mostrar datos inadecuados, generalmente subestimados, será necesario quitar la cubierta del espejo izquierdo y reemplazar el termistor. NTCB 57869 S302 F143K, el elemento sensible del sensor. El termistor se vende en tiendas de repuestos para radio. A veces, al sustituir el filtro de cabina, se encuentra un pequeño y bonito perno en el suelo, a los pies del navegador o detrás de la tapicería de plástico. Este perno asegura el airbag del navegador. Para devolverlo a su lugar, es necesario quitar la guantera, luego el soporte del airbag quedará visible. Megane y muchos Renault con cambio manual están equipados con un amortiguador de embrague. Está integrado en la línea hidráulica dirigida al cojinete de liberación. Con el tiempo, este amortiguador pierde líquido de frenos, que es el que se utiliza en el circuito del embrague. En consecuencia, el nivel de líquido de frenos disminuye y la ECU informa un problema con los frenos. La fuga se puede detectar por rastros de líquido de frenos en el lado izquierdo de la suspensión y el semieje. El tubo con amortiguador 308-51-2092R cuesta entre $90 y $120. Para sustituirlo será necesario despejar el camino hacia la caja de cambios quitando la batería, su plataforma y demás piezas. También existe un método popular, se puede quitar la compuerta, abrirla y reemplazar el anillo de goma a través del cual se produce la fuga. El anillo deberá seleccionarse según el tamaño. Es obligatorio purgar los frenos después de reemplazar un anillo o un amortiguador.